En esta porción que vamos a leer hoy, capítulo 16-18, del 16 al 18, versículo 32, de Números encontramos la rebelión de Coré y la vara de Aarón que florece. Y finalmente el 18, capítulo 18, encontramos el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Pero hoy vamos a concentrarnos, no sé si podemos abarcar los dos primeros temas, y vamos a comenzar con la rebelión de Coré. Y si nos da tiempo, entonces hablamos un poquito de la vara de Aarón que florece. Dentro de las historias del pueblo de Israel y dentro de los juicios que Dios hizo con el pueblo de Israel, podemos decir que el juicio más fuerte lo encontramos aquí. Cuando Coré se rebela contra Moisés, vemos que lo que sucedió fue algo que no había sucedido antes. Digamos, en el caso de Miriam, pues ella quedó leprosa, Moisés oró por ella, se sanó, siguió con ellos, no sucedió más nada. Más adelante se rebelan también o cometen pecado los hijos de Israel con las hijas de Moab. Hay muerte, hay un juicio de parte de Dios, pero nada parecido a lo que encontramos con la rebelión de Coré o el juicio que Dios hace por la rebelión de Coré. Y vamos entonces a tratar de entender por qué fue tan grave, por qué la tierra tuvo que abrirse, por qué los tragó vivo. Y como yo explicaba, el Midrash dice que las pertenencias de ellos se fueron hacia las profundidades de la tierra juntamente con ellos, que si ellos habían prestado algo, lo que habían prestado también se fue con ellos, y que si alguno de sus nombres estaba escrito en algún papel, de ese papel desapareció el nombre escrito de esa persona. Así lo dice Midrash. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Dios tuviese que actuar contra Coré, su quito, sus seguidores de esta manera? Nosotros lo que podemos leer en el capítulo 16 es que Coré está reclamándole a Moisés de que no era justo que fuese Moisés y Aarón los líderes de Israel. Y él utiliza un argumento muy poco válido. Él dice, ¿no es acaso toda la congregación una congregación de personas santas? ¿No todos deberíamos de estar en la misma posición de Moisés? ¿Por qué es Moisés y Aarón los que se enseñorean de nosotros? ¿Por qué digo yo que es un argumento no justo? Porque Coré era líder. Y Coré tenía personas que lo seguían. Entonces, ¿cómo él pretendía que Moisés no se enseñoreara sobre el pueblo de Israel cuando él a su vez era un líder y era señor sobre muchas personas? De hecho, todas las personas que murieron en la rebelión de él eran seguidores de él. Entonces, él pretendía que Moisés dejara de ser líder y que todos fueran iguales o que todos tuvieran la misma posición. Y vemos la hipocresía de él, de que él no quería soltar el privilegio de ser líder. Y no solamente eso, sino que los príncipes que estaban con él también eran líderes. Entonces estaban exigiendo de que Moisés no fuese líder, pero ellos no querían soltar el liderazgo. Entonces, eso es una de las cosas que encontramos aquí. Así que ese argumento que él utiliza no es válido. Así que lo que tenemos que analizar es por qué hay detrás del argumento de— que hace enfurecer tanto a Hashem.
Yo escribí algo que quiero compartir con ustedes y es lo siguiente. El pecado de Coré fue grave por algunas razones o por ciertas razones. Cuando Coré se estaba rebelando contra Moisés, no se estaba rebelando contra Moisés. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Él no se estaba rebelando contra Moisés, se estaba rebelando contra la autoridad que Dios había puesto. Fíjense, Moisés era el portador de la palabra de Dios. Así que Coré se estaba rebelando contra la palabra de Dios. No era algo sencillo. Por eso yo quiero que pongamos muchísima atención, porque el juicio contra Coré no fue de la misma manera que contra el pueblo de Israel cuando pecó por idolatría, o porque pecaron, porque fornicaron con las hijas de Moab, o porque se quejaron. Es un juicio distinto, hermano, y tenemos que tener cuidado con esto. Es en la única parte de la Biblia donde encontramos un juicio tan severo, es aquí, en la rebelión de Coré. Entonces, debemos de entender esto. Coré no se estaba rebelando contra Moisés, se estaba rebelando contra la autoridad que Dios había puesto. Se estaba rebelando contra aquel que estaba trayendo la palabra de Dios. Quiere decir que se estaba rebelando contra Dios mismo. Esa es una de las razones. Pero la otra razón por la cual considero yo, es mi opinión personal, que fue tan severo el juicio, es porque aparte de rebelarse contra la palabra de Dios, él se estaba rebelando contra los planes divinos de Dios. Y le voy a explicar por qué. Moisés es una sombra del Mesías. Fíjense, Moisés es una sombra del Mesías. Él utiliza el argumento de que todos podemos ser santos delante de Dios. Ese es el argumento que él usa. Por ende, no necesitamos un mediador. Fíjense, hermano, que esto es interesantísimo. O sea, yo no necesito que alguien intervenga por mí. Yo puedo ir directamente a Dios. Yo estoy en la capacidad de llegar a Dios. Yo no necesito de Moisés, tampoco necesito de Aarón. Entonces, él se está rebelando contra los planes de Dios. ¿Por qué? Porque al Moisés ser una sombra del Mesías y él estar rebelándose en contra de Moisés, se estaba rebelando en contra de los planes que Dios tenía para la humanidad. Fíjense, Coré dice que todos van a llegar o que todos tienen la capacidad de llegar al nivel espiritual para estar conectados directamente con Dios. Por ende no necesitan el sumo sacerdote. Si nosotros pensáramos de esa manera, estaríamos pensando que las personas llegan a ser lo que son por ellos mismos, porque tienen la capacidad de hacerlos. Y olvidamos que es Dios, es Hashem, el arquitecto de la obra de la salvación. Cuando yo considero que yo puedo llegar, digamos, o que no necesito de un mediador, entonces estoy diciéndole al Eterno que el plan que Él tiene para salvar la humanidad no es necesario. Yo puedo llegar solo. Yo no necesito de ayuda. Ignorando que Dios
es el arquitecto y que Él, cuando mira que ningún hombre puede llegar al nivel espiritual necesario para entrar, digamos, para alcanzar la salvación, Él planifica lo que yo llamo el proyecto del Mashiach. El Mashiach logra lo que logró no porque era Dios, sino porque Dios estaba con él. Por eso Saulo de Tarso dice, Dios estaba en el Mashiach, estaba en Cristo. Las palabras de Nicodemo no pueden ser más claras. No puedes hacer lo que haces si Dios no está contigo. Entonces, Dios tenía un proyecto, hermanos míos, y Moisés era una sombra. Y ese proyecto era que Dios iba a levantar un hombre en el cual iba a colocar su espíritu para que pudiese darle libertad a su pueblo. Esto era un proyecto de Dios. Y debido a ese proyecto, o debido a ese proyecto que Dios hizo con el Mesías, entonces nosotros alcanzamos conectarnos con el Dios que era imposible llegarle. Por eso Dios crea un mediador. Pero ese mediador no podía llegar a ser mediador por su propia cuenta. De la misma manera que Moisés no podía llegar a ser Moisés, el libertador, si Dios no le hubiese entregado la autoridad, no le hubiese entregado el respaldo, porque Él lo trató de hacer. Él lo trató de hacer antes de él escapar de Egipto. Antes de escapar de Egipto, Él trató de salvar a su pueblo. Trató con sus manos, trató con sus fuerzas, pero no lo logró, le tocó huir. Pero cuando Él regresa, Él no regresa solo. Él regresa con la autoridad y el respaldo de Dios. O sea, ahí sí lo logró. Y como Él es una sombra del gran Mesías, Dios, para salvar la humanidad, tenía que capacitar al Mesías para que Él pudiera ser perfecto delante de sus ojos. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que la obra redentora, la obra salvadora procede del Padre. O sea, Dios creó, Él hizo que existiera un mediador. Y Él mismo le dio la capacidad espiritual a ese mediador para que pudiese llegar a ser mediador. Entonces, cuando Coré se rebela contra la autoridad que Dios está poniendo, automáticamente se está rebelando contra los planes divinos que tiene Dios para crear un mediador. Fíjense, mis hermanos, fíjense, que si no existiera un mediador, no teníamos forma ni manera de llegar a Dios. Porque nosotros estábamos en enemistad con Dios, éramos enemigos de Él. Y de la misma manera que existe, digamos, una guerra entre dos países y los países buscan, o las dos partes buscan un neutral para que llegue a un acuerdo, eso lo vemos a cada momento. Lo acabamos de ver ahora mismo con la guerra contra Irán, que están tratando de buscar un mediador para que se llegue a un acuerdo. Bueno, de esa misma manera Dios hizo exactamente igual. O sea, Él creó un mediador, porque ya que nosotros no podemos acercarnos a Él, ya que nosotros no queríamos acercarnos a Él, porque esa es la gran verdad,
Entonces Él crea ese mediador que se acerca a nosotros y a su vez nos acerca a Dios. O sea, era un plan especial, un plan divino de parte de Hashem. Así que cuando Coré se rebela contra Moisés, se estaba rebelando no solo contra su palabra, sino que se estaba rebelando contra los proyectos divinos del Eterno. Hermanos míos, y la conclusión que nosotros podemos llegar aquí es que no solamente se rebeló contra Dios, sino que se rebeló contra la voluntad del Eterno, lo que Dios quería hacer para salvar la humanidad. Cuando Moisés está liderando el pueblo, Moisés está haciendo el papel de mediador, de intermediario. Y por eso el pecado de Coré es tan grave, porque al Moisés ser una sombra de Yeshua, él se estaba rebelando contra el proyecto que Dios tenía para la humanidad. Y toda persona que se rebele contra ese proyecto, hermanos míos, tendrá el mismo juicio. Fíjense, rebelarse contra la autoridad de Dios es peligroso, pero rebelarse contra los planes, contra los proyectos que Dios tiene para salvar a la humanidad es todavía peor. ¿Por qué? Porque el hacer tu voluntad me ha complacido. No es lo que yo quiera hacer. No es las ideas que yo tenga. Si Él planificó desde antes de la fundación del mundo el tener a un mediador para salvarnos a nosotros, es porque así lo consideró Él que era la manera más correcta. Y cuando yo me rebelo contra eso, me estoy rebelando contra los planes divinos que tuvo el Eterno y que pensó antes de que el mundo fuese creado. Por eso, hermanos, nosotros encontramos que el Mashiach era un proyecto de Dios antes, dicho por el apóstol Pedro, antes de la creación del mundo. O sea, Dios ya había pensado en él. Y lo que encontramos, hermanos, en este pasaje es eso. En mi opinión, no se rebeló contra Moisés nada más, se rebeló contra su palabra. Y más allá de eso, se rebeló contra los planes divinos de Dios de salvar al hombre. ¿Y cómo lo iba a salvar él? A través de un mediador. A Coré decir que no necesito un mediador, estaba diciendo exactamente lo que dicen muchas personas. No necesito a tu Yeshua para la salvación. Y cuando tú dices no necesito a tu Yeshua para la salvación, no se lo estás diciendo a la persona. Porque hay personas que piensan cuando nos dicen a nosotros, es que yo no necesito a tu Yeshua para ser salvo. Yo no necesito eso. Que nos los están diciendo a nosotros. Y resulta ser que se lo están diciendo al Eterno, quien tuvo bien en sus pensamientos y en sus proyectos tenerlo a Él para poder salvar a la humanidad. Hermanos míos, eso lo encontramos aquí, en este pasaje. No hay otro juicio tan grande, no hay otro juicio tan fuerte en la Torá como lo que sucede con Coré. Y nos referimos juicio contra su pueblo, porque nosotros ya conocemos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, conocemos lo que sucedió con el diluvio, pero estamos hablando un juicio contra su pueblo. Fue un juicio fuerte, donde las personas no solo morían, sino que la tierra se abría para tragarlos.
Y fue algo realmente que espantó al pueblo de Israel, lo asustó al punto de que ellos estaban confundidos. Y ahí es donde entramos nosotros a la segunda etapa de la enseñanza, que es la vara que florece. Y es que este capítulo que encontramos seguido de la rebelión de Coré está precisamente allí por lo que sucedió con Coret. Una vez que los hijos de Israel miraron lo que había sucedido con ellos, comenzaron a entrar en discordia, comenzaron a discutir, comenzaron a pensar que por culpa de Aarón y de Moisés había muerto Coré. O sea, ya no era culpa de Coré, ya era culpa de Aarón y de Moisés, que Coré había muerto con sus seguidores. Entonces, Dios, para aclarar las cosas, habla con Moisés y le dice que necesita de que cada líder traiga una vara delante de la presencia del Eterno. Y que la vara que florezca es la vara de la tribu que Dios había escogido para ser sacerdote. O sea, no es que Aarón quiere hacerlo, no es que Moisés quiere hacerlo, es que yo soy el que lo estoy escogiendo. Porque se llegó a creer eso. Se llegó a creer que Moisés quería ser líder, que Aarón quería ser líder. Y la gente le estaba reclamando eso a ellos. Entonces Dios, para mostrar que no eran ellos los que querían, que querían tener esas posiciones, Dios les ordena que traigan las varas. Y claro, sucedió ese milagro extraordinario, porque imagínense una vara seca que está cortada del árbol y que florece, hermanos míos, que da hojas, que da flores y termina dando almendros. Pues lógicamente que es un milagro que no se podía, negar, y que de las 12 varas, solo la vara de la tribu de Leví o la vara de Aarón fue la que florece. Eso era muestra que Dios lo había escogido a él, que no era que Aarón había querido ser líder, no era que Moisés hubiese querido enseñorearse, sino, hermanos míos, que Dios mismo lo había escogido. ¿Saben algo? Que los verdaderos profetas de Dios, los hombres que trabajan para Dios, las personas que deciden en algún momento predicar la palabra que Dios quiere que se predique, tienen muchos enemigos. Y por lo general sucede lo mismo. La gente piensa que es que uno quiere hacerlo, que eso fue una idea de uno. Y yo me pregunto, les pregunto, ¿qué necesidad uno tiene de buscarse tantos enemigos? Que las personas piensan que uno quiere hacer esto porque ha sido el deseo de nuestros corazones. Porque uno quiere decirle a las personas que uno está bien y el otro está mal. Y es todo lo contrario, hermanos míos. La persona que predica la palabra de Dios, y lo podemos comprobar por la Biblia, en casi todos los pasajes bíblicos vamos a encontrar la misma historia. Son personas que se niegan al llamado de Dios. Si encontramos los profetas, no querían. Si encontramos a Jonás, no quería. Si encontramos a Isaías, no quería. Si encontramos a Jeremías, no quería. Y ese patrón se repite. Elías no quería. En fin, Moisés no quería. Aarón tampoco estaba como
como, como muy de acuerdo que lo llamaran. Entonces, no se trata de que uno quiera, hermanos míos. No se trata de eso. Se trata de que Dios sabe que esa persona lo va a hacer. Y aunque la persona diga, no, no lo quiero hacer, Dios sabe que sí lo va a hacer. O sea, Dios conoce los corazones de las personas. Y Dios sabe quién lo va a hacer, aunque diga no. ¿Se han leído la parábola de los dos hijos que los invitan a trabajar a la viña? El que dijo que sí iba, ¿qué sucedió con él? No fue. Pero el que dijo no voy, terminó yendo. Entonces, ¿qué nos enseña el maestro con esto? Que no se trata de que nosotros queremos hacerlo. Se trata de que Él nos llama. Y Él mira en el corazón de esa persona algo que no lo puedo mirar yo y no lo puede mirar cualquier persona. Y Él sabe perfectamente que esa persona lo va a hacer, porque teme delante de su palabra. Y por eso lo llama a Él. Por eso no es algo que hacemos nosotros, lo hace Él. Él es el que llama. Y por eso los llamamientos son irrevocables. Porque no lo hace uno, no lo hace el hombre. Es Él el que tomó la decisión de llamarnos. Por eso a veces nosotros nos sentimos sin fuerzas, pero avanzamos. Porque Él nos respalda. Por eso hay momentos que tú no quieres predicar como lo dijo Jeremías, pero sientes un fuego dentro de ti que te impide callarte. Entonces, eso lo encontramos acá. La gente pensaba que Aarón y Moisés querían hacerlo. Y Dios lo muestra a través de la vara que florece, que no es un asunto de Moisés o de Aarón, que es que Él ha decidido escoger a Aarón para que sea la casa sacerdotal o para que sea la tribu sacerdotal. Y podemos aprender muchas cosas más de la vara que reverdece, pero nuestro tiempo se ha acabado por hoy. Pero tenemos estas dos grandes enseñanzas. Coré se rebeló contra la palabra de Dios. Y más allá de eso, se rebeló contra los planes divinos que Dios tenía de tener a un mediador para reconciliar al mundo con Él. Por eso fue grave. Y la prueba de que reverdece la vara de Aarón no era solo para mostrarle al pueblo que el llamamiento lo había hecho él, que no fue una decisión de Aarón ni de Moisés, que ellos no querían estar allí. En otras palabras, échenme la culpa a mí. Yo soy el culpable de que Él sea el líder. Así lo tenemos que interpretar. Dios, hermano, es el que llama, el que capacita, y Él respalda a los que llama, porque Él es el que le hace el llamado. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom. Shir Hashirim, canto de amor, canto del alma que busca a su amado.